Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día vamos a conversar largamente con Pedro Pablo Kuczynski. Dada la invitación, ¿no es cierto?, y esta aceptación que ha hecho el señor Kuczynski, vamos a conversar largo y tendido sobre muchos aspectos de la economía peruana. Señor Kuczynski, gracias por estar con nosotros. Un placer estar allí. Y empiezo, peinando toda la economía, política monetaria. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve el trabajo del Banco Central? Estamos en más de 60.000 millones de dólares en reservas, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hace Pedro Pablo Kuczynski de la política monetaria en el Perú? Yo diría que la política monetaria en el Perú está muy bien. Tenemos un Banco Central, como lo acabas de decir, muy sólido, reservas inmensas, 65.000 millones de dólares, las más altas de América Latina en relación al producto del país. Tenemos una inflación bien baja, 2,6%. Ningún otro país tiene esa combinación de alto crecimiento y baja inflación. Ahora, no todo es el paraíso, siempre hay otras cosas que hay que mirar, y una de ellas es lo que pasa en el mundo monetario, fuera del Perú. La ola cuantitativa. La ola cuantitativa de maquinita en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, que hace que hay un montón de dinero que recibe muy poca rentabilidad, con tasas de interés muy bajas en esos países, y busca venirse a lugares más rentables. ¿Por eso es que el tipo de cambio está en el piso? Claro, no está en el piso todavía, pero... O sea, puede caer más. Puede caer más, y eso es muy preocupante, porque estamos en una circunstancia completamente inusual, donde Estados Unidos está imprimiendo, y ese dinero tiene que ubicarse en algún sitio. Entonces, ¿a dónde se ha ido? Bueno, se viene sobre todo a América Latina. Los países asiáticos tienen controles de capital que impiden que tanta plata venga. Nosotros aquí somos mucho más liberales, tanto en Perú como Colombia, como Chile, Brasil, México, que son los países más atractivos, Uruguay también. Y eso hace que el Banco Central compre dólares. Y esterilice. Exactamente, y eso está haciendo absolutamente lo correcto, pero hay algunos problemas con esta política. Si yo soy especulador y sé que el Banco Central va a comprar de todas maneras, entonces yo meto todavía más plata, porque sé que el Banco Central del Perú o de otros sitios me va a sacar, y me va a sacar con utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que el banco debe sorprender a los mercados, ser menos consistente en comprar tanto y usar otros mecanismos. Por ejemplo, las AFPs tienen un límite legal dado por el Congreso que pueden colocar afuera hasta 50% de sus activos, pero el banco los limita a 30%, podría aumentar ese porcentaje. Generar demanda sobre dólares. Claro, otra cosa que se podría hacer es, las empresas tienen deudas en dólares a bancos del exterior, y sobre eso hay que pagar un impuesto, el 30%, en el momento del pago. Se podría sacar una ley, eso es otro tema que el MEF tendría que proponer al Congreso, diciendo: si usted prepaga, yo le reduzco el impuesto, y eso haría atractivo para que las empresas saquen dólares. Y el tema de los controles, que lo mencionó hace un minuto. Bueno, los controles son encajes, ¿no? Si usted trae plata aquí y la pone en el banco o en letras de la tesorería, bonos del Estado peruano, yo le reservo a usted el 30%. Entonces usted cree que va a ganar
4,5%, digamos, y va a ganar 3%, ¿no? Lo que se ha visto es que los encajes no son tan efectivos, porque si la moneda se aprecia, la gente viene de todas maneras. Ahora, una explicación que da para eso el Banco Central, señor Kuczynski, es que lo hace porque la tasa de referencia con el porcentaje de liquidez que está en moneda extranjera todavía no es tan de referencia, ¿no? Entonces va a la arena y voy de frente al sistema financiero, dice el presidente del Banco Central. Bueno, yo creo que el Banco Central tiene razón, es difícil, ¿no? Pero yo creo que el Banco Central sería mucho más agresivo si tuviera su complemento de 7 directores completos. En este momento tiene al presidente del banco y a 3 directores, faltan los 3 que debe nombrar el Congreso, y por eso yo insisto tanto con la bancada que me acompaña, o a la cual yo acompaño, mejor dicho, de que hay que nombrar a estos 3 directores. ¿Cuál sería la propuesta de Alianza por el Gran Cambio? ¿Cuál sería yo he dado algunos nombres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Javier Málaga, es un economista que trabaja con Richard Webb. He dado a Waldo Mendoza como nombre. Ambos son políticamente completamente neutros. Waldo dicen que es un poquito más al centro izquierda, no lo sé, él trabajó conmigo en el MEF y yo tengo la mejor impresión de él y de Javier también. Yo creo que es gente profesional, absolutamente objetiva. Yo creo que no se puede poner en el Banco Central gente controversial, que es gente de tipo político, ¿no? Esto es un organismo altamente técnico. Entonces yo diría, para resumir, política monetaria vamos bien, pero tenemos este tema del tipo de cambio, que es una circunstancia que viene del exterior principalmente, y obviamente el Perú es, yo diría, de los países latinoamericanos hoy el más atractivo, porque tiene un riesgo país muy bajo, tiene una calificación crediticia menos alta que la de Chile, pero mejor que la de Brasil, mejor que la de Colombia, y un riesgo mucho más bajo. Entonces, aquí viene la plata. Lo que pasa es que el Perú pues es pequeño, es un mercado relativamente pequeño, por lo menos en aspectos financieros. Vamos a política fiscal. Vamos. Empezamos con los impuestos, con esta reforma de la SUNAT y la aplicación de los mismos, y los comentarios de los empresarios con relación al tratamiento que se le da a la ilusión, a la evasión. Comentarios del señor Kuczynski. Bueno, yo diría, primero, felicito al ministro por la iniciativa de hacer una reforma tributaria, que en el Perú, una economía que crece al 7-8% al año, hay que hacer cada 2-3 años, o sea, siempre hay una evolución. Claro que la SUNAT tiene fama de ser muy dura, y yo apoyo eso, pero creo que hay que crear una nueva política para incorporar a nuevos contribuyentes, que son pequeñas empresas que se formalizan. Lo que pasa ahí es que cuando uno se formaliza, dicen, bueno, pero la plata de antes, ¿de dónde vino? Y entonces empiezan las multas, ¿no? ¿Y cómo hacerlo, señor Kuczynski? Bueno, porque es inmensamente impopular y por eso se ha retrasado históricamente en el país. Es decir, se le cobra siempre a los mismos. Y al resto, ¿cómo incorporarlos? Hay que sacar una nueva ley de formalización que ayude a la pequeña empresa a hacer borrón y cuenta nueva y entrar al sistema. Y entrar al sistema con dos cosas. Uno, menos impuesto a la renta por un tiempo. Una tasa menor para inducirlos al ingreso. Inducirlos a entrar los primeros 5 años, digamos. Hay muchos argumentos contra eso. Dicen el Banco de Crédito se va a dividir en 1000 para pagar menos impuestos, pero eso no es así, pues. Y segundo, hay que bajar el IGB.
El IGB... ¿Cuánto más aguanta en reducción el IGB en los cálculos? Yo diría que a lo largo de los próximos 3-4 años se podría bajar 3 puntos, llegamos al 15, tendría efectos positivos en la economía, baja la gasolina, en fin, bajan todos los productos. El IGB es un impuesto indirecto que grava a la gente más pobre, ¿no? Ahora, la respuesta del Ministerio de Economía sería, están proponiendo bajar renta, están proponiendo bajar IGB, ¿y cómo cubrimos la diferencia? La diferencia va a venir sola, como dice Alan García, el dinero llega solo. ¿Por qué? Porque va a haber mucho más contribuyentes. En el Perú tenemos 4 o 5 millones de contribuyentes. Cuando yo llegué al ministerio eran menos de 2, cuando me fui eran algo más de 3. Han ido aumentando, claro que la mayoría son pequeños, pero necesitamos pues mucho más formalización. Por ejemplo, ahora, ¿cómo entender? Hace unos días, estas semanas, en las redes sociales yo veía, acá celebrábamos el hecho de llegar a 16% de presión tributaria, y en España lloraban porque se acercaban al 30% de presión tributaria. Claro, entonces, las presiones tributarias en Europa yo creo que son insostenibles a largo plazo. Porque lo que están haciendo es pagando un estado de bienestar que no genera producción. O sea, muchas pensiones, jubilaciones, gastos médicos innecesarios, vacaciones probablemente innecesarias. Entonces en Francia, por ejemplo, la presión tributaria está encima del 50%, en España encima de 30%. Aquí la verdadera presión tributaria es 20%. Tenemos 16, estuvimos en 15 un montón de tiempo, con el RUC sensible, Montesinos, el final de Fujimori, bajamos a 11, así lo encontré yo cuando entré al ministerio hace ya 12 años atrás, ¿no? Ya pasa el tiempo. Y lo fuimos aumentando poco a poco con Beatriz Merino, Nayel Hirsch. Cada año teníamos una meta y llegamos a 15. Ahora estamos en 16, pero están los tributos que van al seguro social, esos otros 2 puntos, o sea 18. Las regalías mineras, que aquí decimos que no es un impuesto, pero es una carga tributaria, no se llamará impuesto. ¿Las municipalidades? Las municipalidades, no los arbitrios, sino los prediales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se paga predial, bajo, diría yo, pero no va creciendo. Entonces, todo eso nos pone un poquito más de 20%. Señor Kuczynski, imagínese usted que acá hay una mesa, ¿no? Yo saco una pistola, la pongo sobre la mesa y le digo, ¿dónde está la plata? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Fíjense, ya pasó más de 40 años. Entre aquella época, me refiero a la experiencia con el general Velasco, y la forma como hoy día se maneja la economía en el país, que hay que repetir y repetir porque es una forma institucional, al margen del color político que tenga la autoridad. Grandes cifras. En el 2000 el producto del Perú era 5.000 millones de dólares. No, las exportaciones. Y hoy son 46.000 millones de dólares, 11, 12 años después. El producto era 55 y hoy es 200. En el año 90, que es, digamos, la culminación de la crisis que empezó en el año 75, el producto del Perú era una fraccioncita de ahora, las exportaciones eran casi imperceptibles. ¿Qué ha pasado? Yo creo que se dieron grandes reformas en los años 90, hay que reconocerlo, y luego a partir del 2001
se fue profundizando todo eso. Se arregló la deuda, se fueron arreglando los ingenios azucareros, se ordenaron las pensiones y jubilaciones del sector público, se redujeron las exoneraciones, se mejoró el cobro del IGB, el cobro del impuesto a la renta. Se hicieron buenas políticas ordenadas y previsibles. Del otro lado, tenemos una revolución demográfica en el Perú. Fuerza laboral joven, más y más mujeres que trabajan, y eso es lo que le ha dado el impulso a la economía. Entonces, dos elementos: buenas políticas, dividendo demográfico. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar eso? Yo diría que las buenas políticas pueden durar todo el tiempo que querramos, y se ve que a través de ya varios gobiernos se siguen con políticas que van evolucionando, pero son buenas y productivas. Ahora, nos quedan muchas cosas por hacer. La ola de reformas, el segundo paquete de reformas institucionales. Yo diría, las grandes reformas deben ser: uno, mejorar la administración pública, ingreso por examen, entrenamiento, pase por provincias, un poco como si uno entra a la escuela naval o a la escuela de guerra, o a la iglesia, ¿no? ¿Quiénes conocen el interior del Perú? La policía, los militares, la iglesia. Y el alcalde. Y el alcalde, pero el alcalde es una ave pasajera, ¿no? Dos, reforma educativa, que es un proceso que está en marcha. Este gobierno ha hecho una pequeña reforma, pero la ha hecho. El gobierno de Alan hizo la ley de carrera pública magisterial, muy discutida, pero que tiene elementos positivos importantes. ¿Y cómo lograr inspirar al joven? Yo leía en la biografía suya de que el salir del Perú, cuando a su padre lo encarcelan en el 48, ir 6 meses a Suiza y encontrarse con profesores distintos, lo empujan al arte, la música, y a su hermano a la ciencia. Así es. ¿Cómo lograr que eso llegue al Perú? ¿Cómo inspirar a los jóvenes? Yo diría que tenemos que darle a los maestros los útiles necesarios, equipar a los colegios mejor. Hay colegios que no tienen baños, no tienen ni siquiera luz algunos. Pagarles mejor. Yo creo que un maestro que gana 1.200 soles, que es más o menos lo mismo que ganaba hace 7, 8 años. ¿La caja da para aumentarles? Sí, claro que la caja da. El Perú tiene 2% del producto de superávit fiscal, y tenemos que utilizar eso bien. Hay que aumentar a los profesores, hay que aumentar a las enfermeras, los médicos del MINSA, los policías, pero todo esto dentro de una gran reforma, ordenamiento. No se da un aumento así nomás, se da con metas y cosas. Contra resultados. Claro, contra resultados. Y la tercera gran reforma es la formalización, porque en el Perú, de los 19 millones de peruanos que trabajan, solo 5 millones están en el seguro social, solo 3 millones aportan a una AFP, o sea, contribuyen, estarán inscritos, pero si no contribuyen no reciben nada. Mucha gente no tiene acceso a salud pública. En fin, tenemos que hacer eso. Y lo que vamos a ver es que bajando impuestos progresivamente, con una política de incentivos a las pequeñas empresas a formalizarse, la recaudación va a aumentar, pero la carga tributaria individual va a bajar. ¿Y cómo entender, en medio de todos estos indicadores que se repiten con relación al éxito económico de Perú, en medio de un país que todavía tiene agua contaminada? Es decir, aquí en la esquina de la capital del Perú tenemos un río que se desboca, así ¿no? Es. Los peruanos no tienen acceso al agua potable, no hay saneamiento en todo el Perú, entonces esa reforma elemental, ¿por qué no se da? Claro, hay 10 millones de peruanos que no tienen agua potable en su casa. Habrá un caño, habrá un camión, pero agua potable,
22 horas, digamos, ¿no? Pues siempre se requiere 1 o 2 horas de mantenimiento. 10 millones sin eso. ¿A dónde está la plata para hacer eso? Sí está, porque las 50 EPS pierden el 40% del agua que procesan. ¿Y qué hacer con las EPS? Que están llenas de deuda. Las EPS hay que reformar, hay que hacer una reforma radical, hay que darle a los usuarios acciones de las EPS, descuentos si pagan su cuenta a tiempo, y hacer de estas empresas de los usuarios. ¿Incluía a Sedapal en ese grupo? Absolutamente, absolutamente. Sedapal es la menos mala, pero todas son malas. Y tenemos pues grandes defectos. La mayor parte del agua que baja por los ríos de la costa se va al mar. Tenemos que hacer reservorios, canalizar los ríos. Es un programa de 10 mil millones de dólares, pero lo dividimos en 10 años. Hacemos ahorros en la empresa, las hacemos más eficientes. Eso pagará quizás la mitad del programa, y la otra mitad se tendrá que poner a través de concesiones. Por ejemplo, la Taboada es una concesión. La planta de tratamiento de La Chira que se va a hacer es otra concesión. En Arequipa se está haciendo una planta de desagüe nuevo para limpiar el río Chira. Eso se está haciendo con plata de Cerro Verde, y de la región, y así sucesivamente. Y el racionamiento eléctrico, que también lo vemos inclusive en algún distrito de la capital del Perú. Claro, lo que tenemos en electricidad es que se ha dado un precio demasiado atractivo para el gas del lote 88, entonces hay demasiada electricidad que depende del gas y no hay incentivos suficientes para hacer hidroeléctricas. Hay que ir aumentando poco a poco el gas que se cobra, forzando a que esas plantas sean plantas de lo que se llama ciclo combinado, donde los gases se reinyectan, se usa menos gas, y dar los permisos para las hidroeléctricas. Muchas hidroeléctricas están atracadas por falta de permisos. Ahora, y con relación al rol que debe jugar la autoridad económica en el campo político y social, y se lo pregunto porque 3 jóvenes no rodeaban al presidente de la UNE en los años 60, Carlos Rodríguez Pastor, Richard Webb, usted, ¿no? Primero, ¿cómo entender cómo un joven economista que conversa con un presidente de experiencia? Luego, ¿cómo lograr que otros presidentes tengan ese entorno? Luego, ¿cómo lograr que jóvenes que ingresan con uno permanezcan 50 años en política? Porque eso no se ve muy seguido en el país. ¿Cómo incentivar a que el economista sea parte de la vida política del país? Bueno, yo diría que en América Latina en general ha habido un cambio radical en los últimos 30, 40 años, a raíz de todo el desorden que hubo en los años 70, la crisis de la deuda de los años 80. Ahora la gente se da cuenta que como era antes no puede seguir, y con la emergencia de toda esta nueva clase emprendedora, trabajadora, mujeres que trabajan, ya la opinión pública exige más. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros? Eso fue una... Pues menos de 30 años tenía, ¿no? Sí, mucho menos, teníamos 20. Y conversaban de tú a tú con el presidente de la República. Bueno, no de tú a tú, de señor. Porque no tenía el Consejo Económico el presidente de la UNE. Ustedes eran su apoyo económico. Era el Consejo Económico. Bueno, eso fue una circunstancia. Fernando Schwab y Javier Otero, que eran, y Pepe Morales Urresti, eran, digamos, las cabezas del Banco Central, pero era ya gente mayor, y entonces hubo un cambio en la ley de jubilación y la alta gerencia se tuvo que ir, y entonces entramos nosotros. Carlos Rodríguez Pastor era el jefe web de los estudios económicos y yo me ocupaba de la parte operativa. Y una de las cosas que hizo Webb, que fue muy importante, es un programa de promover a la juventud hacia la profesión económica.
y él se paseaba por el Perú, yo también, y buscábamos a los mejores alumnos de las universidades de provincia, de Lima también, y les dábamos un entrenamiento, los mejores al exterior con una beca, y eso es el nacimiento de la nueva generación de economistas en el Perú. Y claro, estábamos en épocas muy difíciles, pero con el tiempo todo esto fue evolucionando y ha habido otros contribuyentes muy importantes a esto que han sido gente como Apoyo, como Macro, que han desarrollado una nueva generación de gente joven interesada en la economía. Ahora, usted quiere ser presidente de la República, ¿no? Bueno, no sé, eso ya veremos. ¿Qué recuerda de los en la biografía de Pedro Pablo Kuczynski, la primera mención a un presidente peruano es José Luis Bustamante Rivero? ¿Qué rescataría de esa gestión? ¿Qué repetiría de Bustamante? Bueno, Bustamante era un demócrata que entró ahí con el apoyo del APRA y fue derrocado por Odría, ¿no? En el área económica. En el área económica, Rómulo Ferrero era su ministro de Hacienda, como se llamaba en esa época, y era una época muy, muy turbulenta, ¿no? Después de la guerra, los precios de las materias primas estaban bajando, había infinidad de problemas. Bueno, después vino Odría y era pues un gobierno de fuerza, que hizo muchas cosas, pero era un gobierno muy autoritario. Después viene Manuel Prado, parte bien, pero termina mal y tiene que recurrir a Pedro Beltrán para arreglar el pastel. Luego vuelven a entrar los militares, Pérez Godoy en el año 62, y bueno, pero ellos dicen nos quedamos solo unos meses y así fue. Bueno, cuando estaba en el BCR, en ese periodo hubieron 5 ministros de Economía, y uno de ellos fue el que después fue presidente de la República, que era jefe de Economía del Ejército. ¿Cómo entender que un jefe de Economía del Ejército haya sido ministro de Economía del Perú? Lo que pasó ahí, los ministros fueron Sandro Mariátegui, en nuestra época en el Banco Central, Tulio de Andrea, después Raúl Ferrero, que era el canciller y se turnaba como ministro de Economía, después Morales Bermúdez, después Manuel Ulloa y luego ya con Velasco al principio un excelente ministro que fue Ángel Valdivia Morriverón. Esos fueron los ministros en 2 años. Entonces Belaúnde nos dice, bueno, yo necesito a alguien aquí con ñeque, voy a traer a alguien del ejército. Morales Bermúdez, un hombre famoso en la historia del Perú, el padre asesinado, y además es director de economía. Yo le dije, presidente, el director de economía del ejército no es un economista, es el director del economato, de las compras, de las adquisiciones, de cosas así. Bueno, pero en fin, vino Morales Bermúdez, hicimos muy buenas migas con él, pero se fue pues molesto porque el Congreso no le daba las medidas. En realidad no era el Congreso que no le daba las medidas, el gabinete no se atrevía a empujar las medidas, ¿no? Y entonces al final Manuel Ulloa, en una dupla con Armando Villanueva, logró que el APRA cambiara su posición, ¿no? Y entonces la idea de no más impuestos cambió, nos dieron poderes extraordinarios. Yo fui a hablarle a Víctor Raúl. A hablarle a Víctor Raúl en Bonn, ¿no? Donde él pasaba el verano, porque tenía un amigo ahí, se llamaba Víctor Manchego, que era el agregado económico en la embajada, y Víctor nos organizó varias reuniones nocturnas, porque era noctámbulo Víctor Raúl, donde yo le expliqué un poco el programa económico, por qué cambiar la ley de impuestos, impuesto patrimonial, por qué refinanciar la deuda, en fin, todas las cosas que se hicieron. Y con seguridad eso vamos a seguir hablando más adelante. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, un placer, saludos al Congreso y a todos los que ven este canal. Y estoy hablando, ¿qué reforma se puede sacar para terminar en 30 segundos del Congreso? ¿Qué ley importante? Solo que hagan los nombramientos que hay que hacer, que los hagan ahora.
los 3 directores del BCR, el defensor del pueblo y los 3 que faltan en el Tribunal Constitucional. Empecemos por ahí. Muchas gracias, señor Kuczynski. Muchas gracias a todos y nos vemos como siempre la siguiente semana. Cuídense.